Muy buenas, bienvenidos a esta tertulia aquí en Radio Solidaria, un día que vamos a estar hablando de la actualidad y siempre desde un punto de vista bíblico, un punto de vista como hijos de Dios, que tenemos que estar también conociendo y testando las noticias que nos rodean para saber y discernir los tiempos en los que vivimos. Hablamos con Miguel Díez en este día. ¿Cómo estás? Bien, bien, Dani, gracias al Señor. Tiempos convulsos, ¿no?, los que vivimos. Estamos asistiendo, viendo noticias en directo, ¿no?, y en un mundo globalizado también, en el que nos enteramos de todo, ¿no? Tenemos un día para repasar varias noticias importantes. Primeramente el terremoto, vamos a hablar también de lo que sigue pasando en Ucrania, vamos a hablar también de la Guerra Fría entre Estados Unidos y China, incendios, crisis, accidentes, un poco de todo lo que está pasando en la actualidad, que no es poco. Nos aturde mucho, ¿no? Nos satura demasiado, ¿no? El abuso de información, ¿no? Pues la verdad es que sí, es una congestión, ¿no? Sobre todo cuando los medios de comunicación pues están a flor de piel, es decir, que son muchos, diversos y se vuelven locos por dar las informaciones negativas, como que ese morbo les motiva más, ¿no? La mejor noticia es una mala noticia, ¿no? Sí, esa es su máxima, me refiero, ¿no? Para algunos, claro. Es lo que vende, ¿no? El miedo, lo hemos visto en la pandemia, ¿no? En los medios de comunicación, con los conteos de víctimas, constantemente recordando el número de fallecidos, transmitiendo un miedo a la población, ¿no? Y ahora con el cambio climático también los medios de comunicación están constantemente atosigando la audiencia, sí, manteniéndola pegada, ¿no?, al televisor o a la radio o al móvil. Bueno, hoy en día es el móvil, ¿no? Solo falta que esos científicos achaquen el terremoto de Turquía al cambio climático también, sí, porque vamos, o los incendios, etcétera. Entonces, aquí lo que está sucediendo es que Dios sigue quebrantando el mundo. El mundo le pertenece. Y sin embargo, todos los medios de comunicación, e incluso políticos relevantes, hablan de que la naturaleza no perdona, de que la naturaleza es materia, no es un ser. Entonces, pero lo quieren tratar como un ser, están queriendo resucitar a los dioses antiguos de la Pachamama y de la Madre Tierra, ¿no? Y acabarán pues estableciendo el Olimpo, ¿no?, en este nuevo orden mundial, con tal de erradicar la verdad, que es el Evangelio, que es Cristo Jesús, y aquellos que se han hecho anticristos, y incluso muchos de ellos están practicando el satanismo, porque es algo increíble cómo está creciendo el satanismo en el mundo. Este fin de semana hemos visto una gran gala, entrega de premios de música en Estados Unidos. Alguna de las actuaciones representaba a un demonio en una orgía rodeado de mujeres, y representaba entonces todo el mundo aclamando, ¿no?, a ese demonio en mitad de la música en Estados Unidos, ¿no?, que además siempre la música está muy asociada también a Satanás, ¿no?, que era el director del coro, ¿no? Imagínate si es un experto en música, claro, que él dirigía los coros celestiales y era pues el ángel predilecto, ¿no? Entonces, pues claro que él sigue inspirando a músicos que le venden su alma para tener éxito, pues como dijo Bob Dylan, el pobre. Vendí mi alma al diablo y ahora no sé cómo recuperarla, ¿eh? Así lo dijo, o sea, no es un tema. Y como muchos otros. Vamos a hablar de los Rolling Stones, o de Eric Clapton, o de otros grandes artistas. Los Rolling Stones se proclaman embajadores de Satanás, vamos. Sí, los príncipes satánicos, como no sé. Sus majestades satánicas, ¿no? Sus majestades satánicas. Y es que están claramente manifestando su reino, Satanás, pero también Dios está quebrantando el reino de Satanás, ¿no? Porque la gente se lo toma a broma, ¿no? Se toma a broma a Dios y se toma a broma a Satanás, ¿no? Claro, o sea, creen que es un juego, ¿no? Que esto es divertido, jugar con fuego, ¿no? Con tal de que el hombre se considere Dios por sí mismo, esa es la trampa original que indujo a la soberbia a Eva y luego a Adán de seréis como Dios en lugar de que moriréis, ¿no? El caso es que es algo increíble que nadie
pues habla del Creador. Es decir, bueno, si existe Dios, ¿dónde está? Pues es correcto, ¿no? No, pero claro, si lo hacen con queja, lo hacen con rabia, como diciendo, si existe Dios, debe ser un canalla, porque ¿cómo puede permitir todo esto? Es que no se dan cuenta que lo permite y hay muchos, o sea, hasta directamente lo produce él, que dirige todos los elementos, que no descuida ni un pelo de la cabeza del hombre. Entonces, yo creo que esto viene con un único plan de Dios de salvar las almas. Todas estas tragedias conducen a que el hombre reflexione y se arrepienta y pida perdón a Dios para poder ser salvo y acepte al único Salvador. Sí, lo ha hecho con su pueblo a lo largo de miles de años. Y lo sigue haciendo. Quebranta a su pueblo Israel, también a los hijos de Dios nos quebranta, ¿no? Porque no nos olvidemos, ¿no?, de quiénes somos y de que es mejor vivir de rodillas, ¿no? Ahora dicen que es mejor morir de pie que vivir de rodillas. Yo prefiero vivir de rodillas. Sí, la soberbia delante del Señor, ¿no? Y todos vamos a morir, pero prefiero dedicar mi vida al servicio a Dios, ¿no? Sí, aquella famosa frase de aquella chica desgraciadita que no sé cómo la engañaron, antes muerta que sencilla o que humilde, sí, ¿no? Así, ¿verdad? Bueno, pues esto es lo que está inyectando Satanás en el superego, alter ego, y no hablan de Dios, porque lo primero es cuestionar, ¿no? ¿Cuál es la causa de estos efectos? Si la ley universal es no hay efecto sin causa, pues la causa es la Pachamama, es la naturaleza que no perdona, son las placas tectónicas que tienen vida propia y que se mueven como quieren y pumba, interactúan y las mueven las fuerzas. En el momento que todo es una serie de casualidades, ¿no?, y de coincidencias mágicas prácticamente que nos han llevado a donde estamos en la evolución, ¿no? Ya puedes asumir cualquier cosa, cualquier teoría te la crees. Y es más fácil creer en cualquier cosa que creer en Dios. El terremoto ha sacudido Oriente Medio, Turquía, sobre todo Siria, de una manera muy terrible, un país con una guerra civil 12 años, de masacres por parte de Rusia, por parte del dictador Assad, por parte del Estado Islámico, que quiso entrar también a conquistar Siria. Qué terrible, ¿no? A veces dice las tragedias nunca vienen solas. Qué duro es, ¿no?, la sacudida, ¿no? Un país que lleva sufriendo también tantos años, ¿no? Sí, pero ten en cuenta una cosa, es un país que ha perseguido a los cristianos durante las últimas décadas de una forma muy feroz. Y no solamente eso, ¿no? Es un país gobernado por un tirano soberbio, antidios y anti todo, ¿no? Él es el Dios. Y luego además pues ha dado crecimiento a la religión más criminal que hay, que tiene un libro de guerra. El Corán es un libro de guerra, y entonces pues ahí hace el paripé hasta el presidente al-Assad, igual que lo hizo el de Irak, que se hizo musulmán de la noche a la mañana y era un proamericano, humanista y bueno, y despilfarrador y sin religión ninguna, ¿no? Saddam Hussein, estoy hablando, ¿no? Entonces, pues Dios castiga. ¿Cuál es la causa? La causa que produce estos efectos es la maldad del hombre. Y lo que el hombre siembra entra en una ley dictada por Dios que es implacable, que lo que siembras, cosechas. Siembras el mal, cosechas el mal. Salvo que se produzca el efecto de la misericordia de Dios, de que las almas en esa misericordia se quebranten, se humillen, pidan perdón a Dios, confiesen sus pecados y pidan perdón a Dios y reciban el perdón de Dios. Automáticamente la maldición de la siembra se para. Y entonces, pues, yo siempre digo, esa ley
pues tiene cumplimientos pendientes, porque a veces se retrasa en la misericordia de Dios. Es diferente el reloj del mundo, el Cronos, que el Kairos, el tiempo de Dios. Por ejemplo, siempre pienso, ¿cuándo sucederá que cosechará a Estados Unidos bombas atómicas? Porque sembró 2 bombas atómicas y además es orgulloso cada año que se conmemora en Japón esas 2 masacres. Han acudido presidentes de Estados Unidos y algunos han dicho que nunca más tengamos que usarles la fuerza que volver a repetir, como diciendo, si es necesario lo volveremos a hacer, ¿no? En lugar de decir, nos pasamos. Sí, Estados Unidos iba perdiendo bastante la iniciativa en la guerra y eso fue lo que produjo. Tenía mucho desgaste, estaba siendo desangrado. Era una carrera también, ¿no? Entre Alemania y Estados Unidos por el desarrollo de la bomba, ¿no? Era una carrera como la carrera espacial, era una carrera y el primero que llegó tuvo que dar un golpe a la mesa, ¿verdad? Y bueno, dio un golpe a la mesa y fue... Pero eso no es justificable delante de Dios. Por nada. O sea, esas matanzas así... La sangre inocente... Indiscriminadas, es que eso tiene un costo desde el punto de vista espiritual alucinante, ¿no? Eso no se dan cuenta en Estados Unidos, que a partir de ahí la maldición comenzó a operar en Estados Unidos de una forma brutal y de hecho pues el país se ha ido degradando en una inmoralidad pues ya ejemplar, es decir, que es ahora mismo el foco de la perversión humana, sí, el foco principal del mundo. Y estamos en esto es Babilonia, esto es peor, ¿no? Yo creo que los de Sodoma y Gomorra que están en el infierno deberían estar quejándose, ¿no? Dice, oye, pero a nosotros por mucho menos vino fuego del cielo, ¿no? Y se acumula, ¿no? En las copas de Dios se está acumulando, ¿no? Una serie de... Bueno, Nueva York está clamando la ira de Dios, está clamando el juicio de Dios, se está jugando todos los números para que les toque un zapatazo pronto. Sin embargo, la ideología ahora... Pronto vendrá un zapatazo. Un golpe de la vara de Dios sobre... pero es en California, ¿no? Donde están todas las Big Tech, ¿no? Donde están todas las grandes compañías tecnológicas, donde está el pensamiento más progresista, ¿no? En Estados Unidos, donde nace toda la ideología, ¿no? De género, donde está enfocándose hacia las universidades de todo el mundo este pensamiento con la enseñanza, ¿no? De la biología, de la esterilización humana, donde el pensamiento de incluso el traspasar nuestros cerebros a las máquinas, el transhumanismo, ¿no? Y el seguir avanzando para ir a Marte, ¿no? Como quiere hacer el de Tesla, ¿no? Y colonizar Marte, ¿verdad? Y bueno, pues donde quieren seguir avanzando en lo que se llama progresismo, que nunca he entendido muy bien, que es, en vez de progreso parece algo totalmente de retroceso, ¿no? Porque es una política de muerte, aborto, eutanasia, esterilización de los niños con los cambios de sexo, esterilización de las personas con medicación, castración química. Todo es una ideología y un pensamiento de reducir al ser humano a ganado, ¿no? Como si fuera ganado, ¿no? Es el trabajo muy civilino y astuto del príncipe de este mundo, ¿no? Ahora también la contrapartida es que el Señor no decae en su plan de salvación, de misericordia, y entonces permite todo esto, utiliza incluso a los demonios como verdugos, y como seductores, porque la tentación no la ha suprimido Cristo, y es la forma de probar a los seres humanos. La tentación no es pecado, caer en ella sí es pecado. Entonces, pues aquellos que no tienen la fe, en la prueba de fuego, pues se quema la hojarasca, el heno, y caen como incautos en las trampas del pecado, y entonces Dios está acumulando lo que es la justificación legal, porque Dios es juez. La gente olvida que hay un juez supremo, absoluto, que no se le escapa ni un detalle. Como dijo Jesús, ni una jota ni una tilde pasará. O sea, no es que estemos bajo la maldición de la ley, sino que aquellos que no han sido liberados de la maldición de la ley, les caerá la ley. Y aquellos que
aunque hemos sido liberados de la ley por la gracia, sin embargo, hemos de vivir con más temor y temblor para no ofender a Dios, tomándonos la ley a la ligera, como que hemos sido liberados para hacer lo que nos da la gana, ¿no? Entonces Dios está castigando. Todo esto, por ejemplo, de la pandemia, pues ha cerrado Dios todas las religiones del mundo. ¿Por qué? Porque ¿qué es esto? Son todas multinacionales gigantescas con unos almacenes de dinero y luego con unas ambiciones de gloria, de poder y de encumbramiento. Reverendus. ¿Pero esto qué es? Entonces, y encima se proclaman mensajeros de Dios, de distintos dioses, pero cada uno como que su Dios es el verdadero, ¿no? Y claro, Dios dice, basta, ya está bien de jugar en mis asuntos, ¿no? Con mis asuntos, porque todo le pertenece. Y pues fíjate que zarpazo pegó. Pero aquellos que vivimos no bajo el yugo de la religión, sino bajo el yugo de Cristo, el Evangelio, y ese yugo glorioso del amor de Dios y de la perfecta ley de la libertad, que es que voluntariamente ejercemos nuestra voluntad en hacer la de Cristo, que es la perfecta, ¿no? Y además por gracia, ¿no? Y pues oye, estamos amparados, y encima Dios nos encomienda el ministerio de reconciliación con Dios, de salvación, y ahora es el momento de poder ir a buscar a los quebrantados, ¿no? Dios hace la herida, pero quiere dar luego el bálsamo, como en la parábola del buen samaritano. ¿Por qué el judío que fue a Jericó le asaltaron los bandidos? Porque fue a cometer pecado, porque salió de la voluntad de Dios y se fue en pos de su concupiscencia, de su lascivia. Jericó era el lupanar de toda la comarca, ¿no? Y entonces, pues ahí los bandidos que simbolizan los demonios le atacaron, pero a pesar de todo, Dios no le abandonó. Y por eso te estoy diciendo que inmediatamente que me enteré del terremoto ayer, que estamos hablando de eso, de Turquía, pues surgió en mí el deseo de poner en marcha Remarsos, como está ya consolidado ese ministerio de remar de auxilios en emergencias. Pues hablé con Paolo, nuestro pastor dirigente de Suiza y de Alemania, que tiene intervención en Ucrania, en un campamento dentro de Ucrania. Sí, es muy cerquita de Kiev, y donde están trabajando también en la frontera con Polonia, y hay una campaña de acción muy importante. Sí, y después, bueno, pues, ¿qué piensas? Él me dice, ¿qué piensas? Nos lanzamos a mandar un equipo allá. Digo, hombre, es que lo primero que pensamos es cómo habría que ir. Lo que pasa es que Turquía están prohibidas las ONGs, para empezar. Pues han ido ONGs en cantidad. Pero no pueden ir como ONGs, tienen que ir canalizadas por el gobierno y los controla. Cuando pasó la crisis de Siria con los refugiados, sé que Paolo en persona llegó a Turquía, pero no podía llevar el chaleco de voluntario, de ONG, no podía entrar como acreditado. Entonces tiene que haber una acreditación por parte del gobierno, me imagino, que nos deje actuar, ¿no? El gobierno de Erdogan, que recordemos que es un gobierno bastante tiránico, rígido, por no decir dictatorial, ¿no? Eso es. Que lo es. Entonces, pero bueno, no sé si tendremos acceso, si Dios nos dará. Pero lo vamos a intentar. Pero en cualquier caso, Paolo va a hablar con el embajador y el cónsul de Turquía en Alemania y en Suiza, y ver si se nos abren las puertas, ¿no? Para poder enviar un equipo. Y nosotros vamos a tratar de hablar con la embajada aquí en Madrid. En cualquier caso, ahora mismo hay un exceso. Siempre. En el primero, ahora están todas las personas, los equipos, ¿no?, de rescate, ¿no?, con los perros, con bomberos, con especialistas, ¿no?, en rescate. Después vendrá el problema. Con las enfermedades, con el frío. Claro, no, el frío ya está. Sí, bueno, el frío ya está, eso es. Pero cuando lo de la guerra de Ucrania no fueron, porque las bombas asustaban. Entonces aquí, como no es un tema de estado de guerra y además es un país potente, pues oye,
seguirá y tiene cuidado, curiosamente, en ONGs establecidas allá, porque han aparecido pues algunos representantes como de World Vision y no sé, bueno, qué otras entidades. Y bueno, acaban de ir bomberos españoles, sí, que acaban de llegar, ¿no? Sí, hay además un buen ramo de especialistas en España que además viajan con todo perros el mundo, y tal para los desescombros, pero en cualquier caso, bueno, nosotros vamos a intentarlo y si Dios nos da la gracia, pues podremos avanzar ahí, pero sí que esto no es más que repeticiones y repeticiones de los dolores de parto. Dolores de parto que van a producir un avivamiento en el mundo, porque la gente va a clamar a Dios al ver que no le resuelve ni la ciencia. A ver, ¿qué hace la ciencia ante esto? No saben. Han declarado que no pueden predecir cuándo va a haber un terremoto. Conocen los lugares peligrosos, igual que conocen los volcanes activos, pero no saben cuándo va a eruptar un volcán a lo bruto y a devastar, o cuándo se van a abrir, van a chocar las placas tectónicas, etcétera, ¿no? Y las profecías son claras. Jesucristo lo dijo: habrá terremotos en diferentes lugares y según la estadística, cada año aumentan de una manera increíble el número de terremotos en el mundo. Se habla de que se dobla cada año. Sí, sí. Hay terremotos de todas las clases, porque también hay avisos de Dios, de toques de trompeta suaves. Este ha sido uno grande, porque dicen que ha sido grande. 12 minutos de temblores. Yo estuve en un temblor en Israel, había habido un pequeñito, 6.4, 6.5, y te digo que se te ponen los pelos de punta, ¿eh? Sí. No quiero ni pensar. Díselo a tu madre y a mí, que estuvimos no sé si fue en El Salvador o dónde, y estábamos en la habitación y empezó a temblar el edificio. Sí. Y bueno, estábamos en la cama, nos levantamos de la cama y ahí de rodillas a clamar a Dios, porque y debajo de las puertas, ¿no? O debajo de la cama, porque vamos... Sí, así es. El mundo pierde toda su fuerza y todas sus cientos de miles de edificios, ¿no?, que no están preparados para terremotos. Es que el hombre no puede prepararse para todo, y a eso nos tiene que demostrar también que hay un ser superior, hay alguien que tiene el control y tenemos que someternos a él y no tanto a nuestra propia voluntad. Es que esa sensación parece que es el fin del mundo, es el pensamiento de una cosa así, ¿no? Pero fíjate tú en el terremoto que hubo en Guatemala, 30.000 muertos, que es de lo que se habla en Turquía, que pueden llegar a eso, a 30.000, no lo sé, Dios sabe cuántos. Bueno, en Japón, ¿no?, que hubo también unos 30.000, y en Indonesia, que hubo también el famoso Malasia, ¿no?, que hubo 100.000 muertos también. No, 200 y pico mil muertos. Sí, aquello fue en 7 países de Asia, ¿no?, a la vez. Pero de lo que quiero decir es que en el terremoto de Guatemala, 30.000 muertos, pero más de 100.000 personas aceptaron a Cristo en los siguientes días, de rodillas y clamando a Dios y pidiendo perdón, ¿no? Entonces, pero claro, para eso es importantísimo invocarles, decirles: no os dais cuenta. Que pronto nos olvidamos luego, ¿no? Después no de os eso, dais ¿no? cuenta que nos merecemos el castigo de Dios. ¿Qué estamos haciendo con Dios? Le damos la espalda, le despreciamos. Frases tremendas como la de un político ahora aquí en España, ¿no?, diciendo que ni Dios puede impedir que una mujer haga uso del derecho al aborto. Está loco ese hombre. Es una soberbia. Acaba de firmar su sentencia. Yo no quiero hablar de muerte, pero de castigo seguro. Ha activado el reloj del juicio de Dios si no se arrepiente y pide perdón por haber sido un blasfemo contra Dios. Esto recuerda a lo del barco. El famoso Titanic, ¿no? Este barco no lo hunde ni Dios. Pues mira, en el primer viaje se hundió. Creemos que podemos jugar con Dios y que podemos estar a la altura, mirarle cara a cara sin ser fulminado, ¿no? Y sin ser derretidos en su presencia, ¿no? Y tenemos esa soberbia. Creo que también los creyentes a veces abusamos de ese exceso de confianza y tratamos a
a Dios como algo que podemos nosotros entender o manejar, ¿no? Antes de entrar en directo estábamos comentando con José, antes de abrir los micrófonos, de un cierto cantante, ¿no? Que dijo, un cantante llamado cristiano, dijo que Dios nos ha abandonado, ¿no? Que como que estamos solos, ¿no? En este mundo y que nos busquemos un poco la vida, ¿no? No sé muy bien en qué contexto lo dijo, pero la frase ya suena bastante demoledora, ¿no? Que alguien que ha conocido el amor de Dios, que es transformador, un amor que lo cubre todo, pueda decir que Dios nos ha abandonado, creo que es que realmente nunca conoció a Dios, ¿no? Pero sabes que la soberbia humana es totalmente contraria a la humildad y a la humillación. Entonces, antes que reconocer la culpa propia, hay que echársela a alguien. Claro. De hecho, pues normalmente pues, lo primero que hace a Adán es echarle la culpa a esta mujer que me diste, y ella echa la culpa a la serpiente. Aquí sí. Viene de lejos. Tienen otros sí. La culpa, no yo. Pues echársela a Dios es siempre la reacción más inmediata, ¿no? Y sobre todo con blasfemias, ¿no? Y bueno, eso es de corazones endurecidos. También nosotros como predicadores a veces nos cuesta decir las cosas por su nombre. Ya. Y a veces también le echamos la culpa a Dios. No, esto es Dios, está tratando en tu vida. Y no somos incisivos de decir, no, mira tu pecado, mira dónde pecaste. Vuelve y arrepiéntete, como dice la palabra. No, porque queremos poner paños calientes, ¿no? Que no queremos ofender. No, esto, mira, no es contigo, esto será Dios que está tratando con tu vida. No. Mira dónde vives en desorden, mira lo que has hecho, eres un avaro, eres un mentiroso, eres un pecador, arrepiéntete para que Dios te dé misericordia, ¿no? Y nos cuesta predicar la verdad, ¿no? También ponemos siempre paños calientes, ¿no? Sí, esto es lo que me pasó en Ucrania, que estuve compartiendo a los pastores allí, buen número de pastores y a cientos de jóvenes cristianos que estaban pues diciendo ¿dónde está Dios? Y digo, pues aquí, está Dios aquí, en todas partes. Él es Yahweh Shama, Dios está allí. Allí donde tú quieras que vayas, allí va a estar, en todas partes. Pero el asunto es que en lugar de hacer un análisis de conciencia, una reflexión de qué ha motivado a Dios para permitir esto, incluso causarlo, pues no lo han hecho, no lo hacían. Mire usted, hace 30 años Ucrania era un país mucho más decente, digno y de cristianismo respetable. Ahora se ha convertido en un mercado sin escrúpulos de toda clase de negocios y de inmoralidades y experimentos biológicos, experimentos con niños, se habla de tráficos humanos, o sea, se hablan de cosas muy perversas. Donde Estados Unidos ha metido la mano, claramente. No, hombre, se ve la mano de Estados Unidos corrompiendo claramente. El hijo de Biden y Soros han estado allá durante más de 20 años haciendo negocios de todo tipo, igual que ahora se está descubriendo que en China se ha metido el hijo de Biden y tiene negocios tremendos. Y entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que no quieren reflexionar, porque aquí no hay mala suerte, buena suerte, Pachamama o lo que sea, ¿no? Aquí lo que hay es un Dios absoluto, dueño y señor de todo, al que hay que respetar. Primero porque merece el máximo respeto, porque es amor y es omnisciente, su sabiduría es perfecta. Y segundo, por gratitud, porque claro, no nos ha fulminado ya. Imagínate tú lo que podría hacer Dios si se enfada. Es que fulminó Sodoma y Gomorra, vamos, ¿cuánto tardaría la fulminación de Sodoma y Gomorra? Pues minutos, sí. No sé, fue... Un par de meteoritos, o sea, un par de llamas de fuego y a correr, ¿no? A otra cosa. Claro, fuego y azufre. Se han encontrado, ¿no? Ya vestigios de zonas fulminadas por el fuego hace miles de años, que los científicos no saben explicar, ¿no? Claramente como las temperaturas que afunden la arena. O sea, no estamos hablando de una erupción volcánica, no estamos hablando de un meteorito que explota, estamos hablando de fuego consumidor que derritió una región amplia, ¿no? Si Elías hizo bajar fuego del cielo y consumió al capitán con 50, ¿no? Entonces,
que no puede Dios. Elías lo hizo con la autoridad de Dios, pero es que el tratar la Biblia como cuentos de fantásticos, sí, está muy ese bien, es el sí, problema del humanismo cristiano, buenismo. incluso de los creyentes que no acaban de creerse el diluvio, por ejemplo, que Dios eliminara toda la humanidad y dejara solo 8 personas, ¿no? Pero bueno, resulta que en todas las civilizaciones se han descubierto narraciones sobre el diluvio. En todas las religiones, civilizaciones, y después descubrimientos por toda la tierra de lugares que ahora son montañas, que estuvieron bajo el mar, porque han aparecido restos marítimos dentro. Sí, no se explica por qué puede haber, claro. En todas las capas, ¿no?, de los diferentes estados de la historia, de miles de millones de años que se afirman, encuentran los mismos fósiles, que no han evolucionado en esos miles de millones de años, encuentran los mismos fósiles marinos en capas de hace 10.000 a capas de hace 10.000 millones de años, ¿no? Y dicen, no, es que aquí hubo corrimiento de tierras y tal, no siempre tienen una excusa, pero claramente hay yacimientos... Y se les hincha la boca diciendo 1.000 millones de años, como si ellos tuvieran un medidor de la antigüedad de la Tierra. Y sí, el carbono, es que son tan fatuos, son tan presuntuosos y me hablan creyendo que es ciencia, lo que es una falsedad completa. No hay fundamento ninguno de que la Tierra tenga esos millones de años. Hace aguas por todas partes, pero bueno, la gente, con tal de evitar hablar de Dios, cree en cualquier cosa, ¿no? Y creo que es más fácil hoy en día creer. Pero hablando de los temas que nos ocupan, pues de Ucrania, tendremos que seguir diciendo que, bueno, están enviando tanques y parece que les gusta alimentar la guerra. Y no son conscientes de que no pueden derrotar a Rusia impunemente. Y sin ánimo de defender a Rusia, porque nosotros somos antiguerra total, creemos en la guerra espiritual de la oración y de las armas poderosas del Espíritu Santo, que son la fe y la espada de la palabra de Dios, etc. Pero sin embargo, no se dan cuenta que esta guerra tiene un trasfondo muy diferente a lo que nos informan. Rusia en el 2014 se encontró con que el Donbass fue masacrado, asesinados miles de personas prorrusos de Bielorrusia, después de haber dado Ucrania un golpe de Estado y derrocar a un presidente que había sido legitimado con elecciones, manipuladas o no, pero fue un golpe de Estado. Y quitaron a un prorruso para poner un proamericano, ¿no? Porque ahí estaba toda la mano poderosa de Soros y la provocación de meter una base de la OTAN, ¿no? Cuando Estados Unidos dijo que no iba a expandir hacia el este, ¿no?, sus bases a través de la OTAN, ¿no? Estaba incumpliendo completamente los acuerdos que había firmado la OTAN y diciendo que no se iban a ir a extender hacia Rusia, ¿no? Y Rusia legítimamente defendiendo sus fronteras. Bueno, legítimamente. Y como Rusia no se somete al nuevo orden mundial, pues entonces Rusia está siendo ahora el enemigo a abatir como sea. Contra China no se atreven. Sí, pero están planeándolo. Sí, claro. No, es más, un general americano acaba de decir que Estados Unidos tendrá guerra contra China dentro de 2 años. Y resulta pues que está la situación de esos globos espías que están apareciendo, que ya dicen que hay 5, que ha habido 5, y que uno lo ha derribado Estados Unidos varios días después. Se habrán quedado embobados con el globo y no han reaccionado rápidamente. Sí, querían derribarlo, pero que no cayera, porque estamos hablando de una mole, no es un globito. Solamente la parte electrónica dicen que pesa cientos de kilos, no sé si llega a la tonelada. Sí. La parte de electrónica, imagínate, el globo era de cientos de metros, ¿no? Entonces no querían derribarlo en una zona habitada, ¿no? Entonces lo han derribado en un lugar donde pueden recuperar la parte electrónica, que yo entiendo que remotamente China habrá destruido todos los datos, ¿no?, que habrá ido recopilando en ese viaje, ¿no? Y claramente hay una guerra fría.
Estamos ahí, tenemos Taiwán, mayor fabricante de chips del mundo, en una crisis que viene desde la pandemia, ¿no? Con los chips chips que se aplican a todo hoy en día, hasta un secador de pelo lleva chips, el coche, la nevera, todo está fabricado con microchips. Entonces, esta guerra fría, ¿no? El pulso que está echando China, Estados Unidos, a ver quién domina el mercado mundial, claramente es China, porque Estados Unidos ha quedado totalmente superado por China. Además, China se mantiene férreamente consolidado bajo una dictadura, pero es que parece que los hombres necesitan una dictadura para poder ser disciplinados, ordenados y respetuosos con el Estado. El hombre es rebelde y ególatra pues desde Adán. Y no voy a justificar la dictadura, porque eso es el remedio malvado, pero China está floreciendo a pesar de todo. Y resulta que Taiwán es una isla china, históricamente. Entonces ahí hay una reivindicación muy curiosa. Fíjate tú que Estados Unidos está mandando barcos de guerra a Filipinas y está fortaleciendo toda su armada en Filipinas. ¿Con qué propósito? Pues para prepararse por sí. Sí, también una manera intimidatoria, ¿no? De posicionarse, ¿no? Y de seguir echando ese pulso, ¿no? Por si China también se mete con Filipinas y luego pues cercana está la isla famosa. Entonces, yo veo que Estados Unidos representa a la cultura occidental, que está totalmente en una implosión, ¿no? Creo que la cultura, todas las grandes civilizaciones han implosionado, ¿no? Las grandes históricamente, ¿no? Que veo yo la cultura occidental implosionando, ¿no? En una guerra cainita, ¿no? De que estamos autodestruyendo nuestra cultura con todo el pensamiento de progresista, en el que ya todo vale y solamente hay que esterilizarnos y dejarnos morir prácticamente, porque oye, la madre tierra, como hemos mencionado, se está quejando. Entonces tenemos que dejar de tener bebés, tenemos que dejar de la huella de carbono, no viajes. Entonces veo como que Occidente está implosionando y va a colapsar, como colapsaron todas las grandes civilizaciones. El problema, ¿no? está en que la sobredimensión produce lo que se llama una carrera sin retorno, y la huida hacia adelante, ¿no? Y el capitalismo salvaje está entrando en una fase de gran peligro por la globalización, que es endogámica, y entonces resulta que puede tener un colapso en cualquier momento. Imagínate tú que en este conflicto China saca sus reservas de dólares, hunde la moneda. Totalmente. La hunde, porque tiene más dólares China. En el momento que no le Estados Unidos. En el momento que China ya no le importe tanto exportar, porque necesita producto para ellos, entonces es el fin de la globalización, porque realmente en el último foro de Davos se ha visto un poco la tendencia antiglobalista de muchos estados que dicen, cuidado, yo voy a empezar a guardar mis reservas, voy a empezar a producir para mí mismo, no voy a exportar tanto y vamos a empezar a asegurarnos el producto propio, aunque eso produzca más inflación, aunque produzca otros problemas. ¿Por qué? Porque están viendo que la globalización puede colapsar, y efectivamente, si China dice, el 98% del mercado mundial de placas solares viene de China. Sin embargo, es el mayor consumidor de placas solares. En el momento que China diga, no quiero exportar más, porque lo puede decir, pues se acabó la producción de placas solares en todo el mundo. Y sí, así muchos otros factores. Y otros factores. Y por eso China está diversificando, preparándose por si acaso, pues existe lo que es un corte económico entre Estados Unidos y China, que vete a China. Por eso Taiwán es tan importante. Por eso Taiwán es tan importante, que no nos demos cuenta de lo importante estratégicamente a nivel mundial que para toda la electrónica y todas las maquinarias que dependen de los chips. Pero lo que quiero decir es que China está diversificándose y, por ejemplo, está influyendo en todos los países de África. Y va y América Latina. Y va con un montón de dinero, y en América Latina. Y por supuesto en India, que se está volviendo reacia a Estados Unidos, ¿no? Porque
estas grandes potencias le ven el plumero a Estados Unidos. El plumero que tiene Estados Unidos de pavo real, de seguir colonizando el mundo, de seguir actuando como si fuera el dueño, el sheriff, el Papá Noel, el sheriff del mundo, el number one, el sheriff, y claro, y todos ahí, la OTAN. Bueno, el caso es que pues este sistema es frágil. Muy frágil. Muy frágil. De que Dios lo puede derribar como un castillo de naipes. ¡Pum! ¿Y sabes cómo? Yo estaba pensando, ¿cómo puede Dios castigar a estos billonarios? Ya no son millonarios, sino billonarios que tú has dicho de Silicon Valley y todos estos monstruos que además son satánicos, son... Que gobiernan el mundo, y el otro día lo escuchaba, me llamó la atención, gobiernan el mundo cuando nadie les ha elegido. Exacto. Tanto que se les llena la boca de democracia, ¿no? Claro. No existe la democracia. Existen estos megalómanos que gobiernan el mundo a base de dinero, pues como Bill Gates, que a base entran y subvencionan, invierten. Como imagínate tú, es el que controla la Organización Mundial de la Salud para que proclame... Mayor terrateniente de Estados Unidos, controla la agricultura, controla la ganadería, o sea, controla materias primas, y nadie le ha elegido. Para que la OMS, que me hablen a mí de democracia, proclame el consumo de vacunas, etcétera, bueno, que él fabrica. Todos estos, todo esto que son poderes fácticos que están manejando el mundo. Bueno, pues ¿no? yo estaba pensando, ¿cómo Dios va a castigar a estos monstruos satánicos? ¿No? Porque Dios no pierde el control y está esperando el tiempo que Él decida. Y uno de los textos en Isaías es que el sol brillará 7 veces más y la luna brillará como el sol. Explosiones solares se van a cargar a los satélites. Se piensa, con la explosión solar que hubo, que hizo daño a algunos satélites y bueno, produjo apagones en el mundo, en ciertos lugares, aquello fue un aviso de Dios. Volveremos a la edad de piedra. Volveremos a hacer fuego con dos piedras. Se acabaron los biochips y se acabaron porque no, los biochips por sí mismos no funcionan. Entonces volveríamos a una edad media total, absoluta, o sea... Porque yo me pregunto, ¿cómo puede ser que Israel sea atacada por un ejército de hombres a caballo? Hoy. Ya no tiene sentido una guerra de hombres a caballo. Entonces, estoy pensando, ¿no? Puede ser una manera de representar los tanques, ¿no? O las maquinarias, ¿no? Montados a caballo, y está además, yo recuerdo un sello que salió, porque tú sabes que me gustaron las colecciones de sellos, ¿no? Un sello que salió de Rusia, ponía año 2000, y aparecía un ejército de jinetes a caballo, los cosacos. Israel, en esa profecía de atacar Israel desde Rusia, como le preguntaron a Netanyahu, ¿usted cree que Rusia va a atacar a Israel alguna vez? No está escrito en la Biblia, pues sucederá, dijo Netanyahu. Entonces, no se cumplió en el año 2000 esa profecía de correos rusos. Sí, estaba todo el mundo pensando, ¿no? Que el año 2000 era algo, y bíblicamente no, el calendario gregoriano no está tan matizado, ¿no? Como pensamos. No, el azteca, el calendario azteca era el 2012, ¿no? Famosa película aquella de El fin del mundo, ¿no? Sí. Pero lo que quiero decir es que es una posibilidad, porque sin duda Dios es el que maneja la creación y los astros, ¿no? Y igual que los apagones que va a haber, ¿cómo se producirán? Estaba estudiando, ya sabes, por las palabras proféticas de los apagones, pues al chocar varios planetas o astros, como ya tú sabes que ha habido colisiones, ¿no? que han salido de forma espectacular. Una de ellas, no sé si fue Marte con no sé qué planeta, y bueno, fue aquello una explosión que dicen que miles de bombas atómicas en un instante. Bueno, pues al chocar astros o al caer meteoritos gigantes, dice que la Tierra cambiará de posición. Lo dice una profecía. Claro.
Entonces no será el cambio climático el que hará desaparecer las islas, sino que Dios cambiará la posición de la Tierra. Bueno, de hecho, lo que está pasando ahora, que científicos han detectado que el núcleo está parando de girar o gira más despacio, ¿no? Y que puede afectar también al eje rotatorio, ¿no? A la inclinación de la Tierra, que se ha inclinado con aquel terremoto hace unos años en Chile, que fue aquel terremoto ya dio un aviso de la desviación del eje de la Tierra, es decir, que cambió un poco de posición, ¿no? Sí, porque el eje estaba inclinado, que es lo que produce que tengamos diferentes estaciones en la parte norte o en la parte sur del planeta. Claramente, en el diluvio tuvo que girarse para cambiar el ecosistema de la Tierra tan gravemente y causar inviernos y veranos, cuando en la Biblia describe en la época prediluviano que no había estaciones, sino que había un ecosistema mucho más protegido, ¿no? Y además solamente había un continente. Eso es. Entonces todo un continente y el resto eran mares, océanos. Pero quizás tenga más que ver el cambio climático, el cambio estacional, tiene más que ver con la inclinación de la Tierra que con tanto las emisiones de CO2 y la contaminación del mundo, ¿no? Sí, pero no es el cambio climático. Me refiero, lo que nosotros le atribuimos al cambio climático. Claro, no, es que Dios está moviendo su creación y produce el cambio climático, porque esa desviación del eje, que por el terremoto de Chile, ya produjo pues un incremento de los deshielos, y eso lo atribuyen al cambio climático. Pues si hay un cambio climático circunstancial por el consumo de gases y etcétera, es pequeñísimo comparable a cómo... Bueno, cuando hay un volcán emite más metano, CO2 a la atmósfera que miles de años casi y hay tanto CO2 acumulado en la Tierra que tiene que regenerarse. Además, el CO2 es necesario porque las plantas consumen CO2. Claro, si no hay eso, pues fíjate. Si no hay eso, hay otros gases de efecto invernadero y demás, pero bueno. Toda esa patraña es para recaudar millones y millones que van a parar a las garras de estos supuestos filántropos del cambio climático, que son los que quieren hacernos comer gusanos y hierba, y que quieren dominarlo todo, porque el que ama el dinero nunca se sacia de dinero, porque además con el dinero sobornan conciencias, dominan autoridades, diputados. Lo dicen por nuestro bien. Ellos que van en avión, buenos, van en jet privado, te dicen a ti, por favor, no vayas con tu moto que contamina, no vayas con tu cochecito utilitario, tienes que ir en avión privado como yo para poder decirle a los demás, ¿no? En mis mansiones, ¿no? Que se me inunda la mansión, vamos a tener cuidado con el cambio climático, ¿no? Claro. Ellos que contaminan más que ciudades enteras, ¿no? Con su tren de vida, ¿no? Nos se atreven a decirnos, ¿no? Como el que va a recoger un premio, y no me acuerdo qué actor es, no voy a equivocarme, y decía, no, llevo un traje usado porque estoy concienciado, y había ido en avión privado a la recogida de premios, ¿no? O sea, la hipocresía no cabe, o sea, es que yo creo que ya no cabe más hipocresía. No, es un descaro terrible. Pero como está tan saturado que la gente se lo come, ¿no? En todos los sentidos. Hablamos también de la crisis económica, también hemos visto pues, incendios en Chile, vemos... Esos incendios de Chile pues tienen que cuestionarse, porque ya muchas voces dicen que son intencionados. Claro. Todos los incendios que se producen en el mundo son, gran parte de ellos, un porcentaje intencionados. Y es más, surge un incendio a lo mejor pues por accidente, y automáticamente reciben la instrucción satánica los pirómanos para ir a aprovechar para provocar otros incendios, aprovechando ese incendio, porque así los bomberos no tienen manera de poder apagar muchos incendios a la vez, y entonces se incendian en varios sitios. No puede ser que aparezcan 10, 20, 30 focos de incendios como si fueran espontáneos. Entonces, todo esto estoy convencido de que también forma parte del plan satánico del nuevo orden mundial de arrasar. ¿La creación? Tienen ejércitos de pirómanos contratados. Y estos ejércitos de pirómanos, encima, disfrutan, porque muchos de ellos están sacados del manicomio, que es una posesión satánica la piromanía, y otros pues simplemente porque me pagan, voy y pego incendios. Se sabía que muchos incendiaban los bosques para poder extender la agricultura, ¿no? Y además bajar el precio de la madera, porque entonces pues toneladas y toneladas de madera se vendían a precio de risa para hacer papel.
Pero en realidad es que ahora es la devastación. Sí, en España se ha quemado mucho para poder construir, recalificar terrenos, aunque eso ya está prohibido. Pero también aquí se ha incendiado para conseguir mejores condiciones laborales. En muchos gremios de bomberos se sabe que ha habido muchos incendios provocados por los propios algunos bomberos, ¿no? Pero reclamando mejores condiciones laborales. Claro, ¿no? Tú sabes que en las guerras está la orden de fuego y a disparar cañones. Bueno, pues el fuego, que lo dirige Moloch, uno de los principados satánicos, pues es un arma de guerra terrible, claro. Siempre ha sido el arma de guerra. Entonces dicen, hay que incendiar los campos, tenemos que huir, pero incendiamos los campos que hemos sembrado para que los enemigos cuando vengan no tengan alimentos. Y arrasan, cortan las cosechas, los suministros, todo. Esto es impresionante, ¿no? El fuego. Bueno, el fuego además es un arma de guerra muy barata. Porque un niño, un chiquillo, puede agarrar un molotov que se lo da el padre o el tío o quien sea y lo lanza donde quiere y no hace falta que tomen nota de esto. Es que esto está funcionando desde hace mucho. Y lanza un molotov a un vehículo o a una casa y arma una marimorena, ¿no? Y por eso pues aparecen incendios. Y en Chile, que hay un plan de devastación económica porque había subido demasiado. Hay que controlarle. Y las han puesto el perfecto gobernante para precisamente hundir el país. O sea, yo creo que han conseguido lo que querían. Un manicomio para eso, al perfecto dirigente para hundir la economía y la credibilidad. ¿Quién lo ha puesto? ¿Y quién lo ha puesto? Pues claramente Estados Unidos. Claro. Claramente. Entonces, ¿y qué es lo que ha pasado? Pues que los que le han puesto primero vendieron las acciones al precio máximo del cobre, de todo lo que tenían ahí, lo fueron vendiendo y ahora están hundiendo el país para volver a comprarlas. Y resulta que se han ganado pues un 300, un 500% en las operaciones globales de un país que lo hunden. Y después lo irán levantando para volver a hacer la misma operación, ¿no? Pues igual que ahora con la reconstrucción de Ucrania, destruyen el país, que luego lo vamos a mandar las empresas constructoras a levantar puentes, a levantar hospitales, edificios. Y lo van a pagar los europeos, claro, los europeos, y poco los americanos. Como la reconstrucción de Palestina, ¿no? Que lo ha pagado Europa, creo que 100 veces han pagado la construcción del país, que debería ser como Suiza, con la cantidad de dinero que ha recibido, que no sé cuántos plan Marshalls han sido ya. Pero es que Arafat, antes de morir, se dejó 2.000 millones por los bancos en París y no sé dónde. Y así, por ejemplo, que se sabe las fortunas que tienen apalancadas pues los dirigentes de Palestina. Ahí está. Y el país sin levantar un azulejo. Y la culpa, por supuesto, la culpa es de Israel. Claramente que es muy malo Israel con los palestinos. Los tiene subyugados, ¿no? No nos construyen hospitales. Bueno, cuando sabemos que son dos gobiernos enfrentados dentro de Palestina, tanto por un lado Al-Fatah como pero el tema económico, que es lo que estábamos hablando, pues se está resintiendo cada vez más fuertemente. Mira, los intereses del dinero cada vez más altos. En Estados Unidos ya está en el 4 y pico, en Europa el 3,5, y va a seguir subiendo probablemente ya. Para tratar de frenar la inflación. Para intentar parar la inflación, y encima no lo consiguen. ¿Por qué? Pues porque esto es muy sencillo. El equilibrio entre encarecer los préstamos significa también que la gente no puede pagar. Que la gente pues tiene que subir los precios porque están endeudados y tienen que subir los precios para poder pagar el aumento de los intereses. Así que esto es un círculo vicioso, ¿no? Lo que no están acertando claramente que las soluciones es reducir todo el aparato. No, nunca. Eso no. Nunca, el Estado no va a adelgazar, al revés. El año pasado, un año de crisis, es el año que más recaudó en la serie histórica en España por impuestos. ¿Y qué ha hecho con ese dinero? Porque resulta que la deuda pública volvió a aumentar, entonces dicen esto que cómo puede ser, ni siquiera utiliza el superávit para bajar la deuda, ¿no? Que sería un ejemplo de austeridad, pero no, lo tiene que despilfarrar en clientelismo, eso es. Porque no importa, no hay conciencia. Que ponga la impresora, que saquen la imprenta a sacar más billetes y ya está. Ya está, y nosotros a gastar. Y viene la Comunidad Autónoma de Cataluña y consigue que se aprueben sus presupuestos de este año. Fíjate en qué fechas, tenían que haberlos aprobado en noviembre y diciembre.
y con el Partido Socialista respaldando, y además se atreve a decir los presupuestos más expansionistas de la historia de Cataluña. Es decir, con un aumento de despilfarro increíble, varias embajadas más en Japón, no sé qué, va, y después, ¿para qué vamos a hablar? Dinero a Baleares para consolidar el catalanismo, a Valencia, etcétera. Sí, expansionista, claramente, ¿no? Nos acabó el tiempo. Yo creo que hemos analizado un poco en la actualidad. La esperanza siempre es buscar a Dios. Creo que Dios sacude nuestros pilares, y este mundo tiene unos pilares muy frágiles, aunque parezca que todo está muy controlado. A mí me hace mucha gracia las películas de catastróficas que viene siempre Estados Unidos a salvar el mundo, y creo que esto es tan fantasioso pensar que un virus chiquitito ha destruido la economía mundial durante 3 años, nos ha tenido a todos subyugados. Realmente el ser humano no está preparado para sobrevivir a los grandes problemas que se plantean, ¿no? Sí, pero por eso tiene que reflexionar profundamente, ir a la raíz del problema, la causa principal de todo el mal de la humanidad, y es el pecado, es la rebelión contra Dios, es la blasfemia, la falta de temor de Dios, de respeto a Dios, y por lo tanto la insensatez, porque el hombre que pretende matar a Dios, como han vuelto a repetir ahora igual la misma frase de la Revolución Francesa, Dios ha muerto, ¿no? Entonces el Club de Davos, famoso, ¿no? El sapo, que se lo están queriendo cargar, porque claro, se ha pasado y está produciendo una reacción muy contraria a los planes. Pero esa es la causa es la insensatez de la criatura humana por la soberbia de creerse más que Dios, de creerse Dios, y por tanto entregarse a Satanás, porque el que no está con Cristo está contra Cristo. Y hay que ser insensato para tener al omnipotente como enemigo, cuando él quiere ser el perfecto amigo. Entonces no se va a comportar nunca como enemigo, pero sí como juez. Y en esa insensatez, pues Dios dice, bueno, pues lo que buscáis, os entrego a lo que buscáis. Y entonces las almas insensatas caen en las redes satánicas de toda clase de perversiones, adicciones y concupiscencias, y ataduras, esclavitudes insospechadas, y sobre todo a la pérdida de la fe y de la esperanza. Y entonces ya la conclusión categórica es que no hay nada después de la muerte, y el muerto al hoyo y el vivo al bollo, y aquí a disfrutar sin escrúpulos, caiga quien caiga, sálvese quien pueda, y aquí mientras tengamos vida terrenal, hagamos lo que nos plazca. Y claro, no se dan cuenta que Dios no es inactivo, es muy activo como juez, como padre y como juez. Y el que no quiere a un Dios como padre, pues tendrá a un Dios como juez, y utilizará a los demonios, y utilizará a los terremotos, y utilizará a los maremotos, y las sequías, y las hambrunas, y toda clase de desastres. Y muchos dirán, ¿y cómo permite esto que también lo sufran los niños? No es que lo permite, son los hombres los que están causando todo este mal, con su maldad, su rebelión, su blasfemia. Y además el Señor está llenando el cielo de niños, curiosamente con los abortos. ¿Y por qué? Pues porque los adultos caen en oleadas cada día al infierno. De los cientos de miles de adultos que se mueren al día, qué pocos son los que suben arriba y cuántos son los que bajan al Seol, ¿no? Entonces, temor de Dios, desde aquí, reflexionen, no anulen al Creador, porque es que no tiene ningún sentido esta creación y esta vida que nos ha sido dada por Él
no tiene sentido sin que exista un creador. Es tan contundente la necesidad de creer en Él que lo demás es absurdo. Y qué bueno es poder creer en Él, porque resulta que esa fe nos da la única seguridad, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, la confianza en que Dios es bueno y cuida de nosotros. Aprovechen todas estas circunstancias terribles para buscar al Señor y pedirle socorro, auxilio, misericordia, pero sobre todo pedir perdón por vuestros pecados y confesarlos y decir: Señor, ayúdame, no quiero ofenderte más, no quiero perder mi dignidad, no quiero prostituir mi conciencia con toda esta basura de este nuevo orden mundial, de este mundo satanizado. Libra mi alma. Y el Señor le responderá, sin duda vendrá en auxilio y salvará, sanará, libertará y dará seguridad y esperanza. Pues si te parece, despedimos el Venga, programa orando. oramos. Dios mío, estamos agradecidos por tu gracia y tu misericordia que impera sobre la ley. Sí, Aquellos Padre. que acuden a ella, Señor, queremos pedirte que un día más que extiendas esa gracia, esa misericordia para con nuestra vida, y a la audiencia que está escuchando o viendo este programa también, Señor, que puedas tocar sus corazones, que claven a ti y te busquen. Sí, Padre. Gracias, Señor. Gracias por estar con nosotros en este tiempo. Te dejamos, como siempre, en la mejor compañía de radio y televisión solidaria. Hasta pronto. Gracias, Miguel.